Bueno, pues vamos a empezar primero viendo cómo varía el valor de una fracción positiva. Recordad, las fracciones positivas son fracciones que tienen el mismo signo en el numerador y en el denominador. Esas son fracciones positivas. El valor de una fracción es el valor que tiene esa fracción, es lo que expresa esa fracción. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción 1/2 y tenemos la fracción 2/2. Y 1/2 es una cantidad más pequeña que 2/2. ¿Veis? Si tomamos 1/2 de una tarta, vamos a tomar una cantidad más pequeña que si tomamos los 2/2 de una tarta, que en este caso sería la tarta entera, ¿no? Entonces, el valor, como veis, se representa en la recta de esta manera. Cuanto más valor tenga una fracción, más a la derecha va a estar esa fracción representada en la recta. El valor de una fracción positiva se va a mover siempre en el mismo sentido que el numerador. ¿Esto qué significa? Significa que si en una fracción, si el numerador se hace más grande, el valor de la fracción automáticamente se va a hacer más grande. Y si el numerador se hace más pequeño, el valor de toda la fracción también se va a hacer más pequeño. Como veis, van en el mismo sentido. Si aumenta el numerador, aumenta toda la fracción, aumenta el valor de esa fracción. Si disminuye el numerador, disminuye automáticamente el valor de esa fracción. Y dicho de otra manera, cada vez que aumenta el numerador, solamente el numerador de una fracción, esto significa que toda la fracción va a tener más valor y eso significa que se va a ir a representar más a la derecha en la recta. Y al revés, si el numerador se hace más pequeño, toda la fracción se hace más pequeña y por lo tanto se representaría más hacia la izquierda porque el valor de la fracción sería más pequeño. Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos dos fracciones, tenemos 1/2 y tenemos 2/2 y los representamos. Entonces 1/2 vale menos que 2/2 porque queda más a la izquierda que 2/2, ¿veis? Entonces, si en esta fracción aumentamos el numerador, por ejemplo, en vez de 1 ponemos 2 y nos queda la fracción 2/2. Si hacemos más grande el numerador, automáticamente se hace más grande toda la fracción, aumenta su valor, va hacia la derecha. Y esto pasa siempre con las fracciones que sean positivas, ¿sí? Entonces, misma dirección, numerador y el valor de la fracción llevan siempre la misma dirección con las fracciones positivas. Si aumenta el numerador, aumenta el valor de la fracción automáticamente. Si disminuye el numerador, automáticamente disminuye el valor de toda la fracción. Fijaros que van en la misma dirección. Si sube, si aumenta el numerador, aumenta la fracción entera. Si disminuye el numerador, disminuye el valor de la fracción entera. Esto es muy importante para entender todo lo que viene a partir de ahora. Vamos a ver cómo se comporta el valor de la fracción cuando en vez de cambiar el numerador, nos cambia el denominador. Entonces, el valor de una fracción positiva se va a mover siempre en sentido contrario al denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que si el denominador se hace más grande, automáticamente la fracción entera se va a hacer más pequeña, va a tener menor valor. ¿Veis? Cuando uno sube, el otro baja. Llevan sentidos contrarios. Y cuando el denominador se hace más pequeño, automáticamente el valor de toda la fracción va a aumentar. Es al revés que con el numerador. ¿Recordáis? Con el numerador iban en el mismo sentido. Aumenta el numerador, aumenta toda la fracción. Disminuye el numerador, disminuye toda la fracción. Pues con el denominador pasa exactamente lo contrario. Si aumenta el denominador, automáticamente el valor de la fracción disminuye. Si disminuye el denominador, automáticamente el valor de toda la fracción aumenta. Sentidos contrarios. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos representadas las fracciones 2/4 y 2/2. Si, por ejemplo, partimos de 2/4, 2/4 es una fracción positiva. Si disminuimos el denominador, en vez de 4, le ponemos un valor más pequeño que 4, por ejemplo 2, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el denominador se ha hecho más pequeño. ¿Y qué pasa cuando el denominador se hace más pequeño? Que toda la fracción aumenta de valor. Va a quedar en la recta más a la derecha.
¿Veis? Aquí tenemos 2/4, la unidad dividida en 4 partes y tomamos 2. Si disminuimos el denominador a 2 y representamos 2/2 lo tenemos aquí. Y 2/2 está más a la derecha de 2/4, vale más que 2/4. Entonces 2/2 es mayor que 2/4, porque al disminuir el denominador, automáticamente la fracción va a tener el comportamiento contrario, va a aumentar. Y si hacemos al revés, si partimos de 2/2 y aumentamos el denominador a 4, por ejemplo, aquí lo que estaríamos haciendo es hacer más grande el denominador. Y eso automáticamente significa que toda la fracción va a tener un valor más pequeño. Y por eso se va a representar más a la izquierda en esta gráfica. Empezamos con el primer caso. Cuando dos fracciones positivas tienen el mismo numerador, es mayor la fracción que tiene menor denominador. En este caso tenemos dos fracciones que son positivas, por ejemplo, 1/3 y 1/6. Y tenemos que saber cuál de estas dos es mayor. Entonces, podemos hacerlo representando esas dos fracciones en una recta. Las tenemos aquí ya representadas. Aquí tenemos 1/6 y aquí tenemos 1/3. Entonces, haciendo la representación, ya sabemos cuál es mayor. La que quede más a la derecha siempre va a ser mayor que la que quede más a la izquierda. Entonces ya sabemos que 1/3 va a ser mayor que 1/6. Pero esto también podemos averiguarlo sin necesidad de dibujar la recta, porque vemos que tienen el mismo numerador y lo que cambia es el denominador. Y ya sabemos que cuanto más pequeño sea el denominador, cuando disminuye el denominador, toda la fracción se va a hacer más grande. Por lo tanto, esta fracción va a ser mayor que esta fracción, porque su denominador es más pequeño. Eso hace que esa fracción aumente de valor, vaya más a la derecha en la recta y por lo tanto sea mayor que la otra fracción. Cuando dos fracciones positivas tienen el mismo denominador, es mayor la fracción que tiene mayor numerador. Vamos a ver esto primero en la gráfica. Aquí tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador y son dos fracciones positivas. 1/2 y 3/2 las representamos y vemos que 3/2, como queda más a la derecha en la recta, es mayor que 1/2. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué 3/2 está más a la derecha que 1/2? Fijaos, las fracciones 3/2 y 1/2 tienen el mismo denominador y diferente numerador y son dos fracciones positivas. Entonces, como tienen el mismo denominador, vamos a fijarnos solamente en el numerador. ¿Qué pasa aquí? Pues que 3 es mayor que 1. 3 tiene, el numerador es mayor aquí que aquí. Entonces, al ser el numerador mayor que aquí, hace que toda esta fracción sea mayor. Porque recordad que el numerador y el valor de la fracción van en el mismo sentido. Al ser más grande el numerador aquí, toda la fracción también es más grande. Por ese motivo, 3/2 es mayor que 1/2. Bueno, seguimos comparando dos fracciones positivas. Hemos visto cómo se comparan dos fracciones positivas cuando tienen el mismo numerador y dos fracciones positivas cuando tienen el mismo denominador. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos que comparar dos fracciones positivas que no tengan ni el numerador igual ni el denominador igual? Eso ya es más difícil de ver. Siempre podemos representar estas fracciones en una recta y mirar cuál queda más a la derecha, pero si no queremos hacer la recta y queremos saber cuál de las dos es mayor, tenemos otra forma de hacerlo, que es reducir esas dos fracciones a común denominador y después compararlas. Por ejemplo, en este caso tenemos la fracción 1/2 y la fracción 2/3. Si esto no lo representamos en una recta, no podemos saber cuál es mayor, porque no podemos ver cuál queda más a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dos fracciones equivalentes, una fracción equivalente a 1/2 y una fracción equivalente a 2/3, de manera que esas dos nuevas fracciones tengan el mismo denominador. Y cuando ya tienen el mismo denominador, ya podemos comparar estas dos fracciones positivas.
Entonces, para hacer la reducción de fracciones a común denominador, esto podemos ir a la clase de amplificación y simplificación de fracciones y ver cómo se hace, que allí está todo explicado. Pero de todas maneras vamos a verlo con este ejemplo. Para calcular una fracción equivalente a 1/2 y otra fracción equivalente a 2/3 que tengan el mismo denominador, lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, y esto es 6. Entonces, aquí tenemos 1/2 es la fracción original y 2/3 es la otra fracción original, y aquí estarían sus equivalentes. Entonces, sabemos que las equivalentes van a tener denominador 6. El denominador siempre es el mínimo común múltiplo, el denominador de las nuevas fracciones. Y para calcular los numeradores hacíamos 6 entre 2 por 1, que nos da 3. Y en este caso, 6 entre 3 y por 2, que nos da 4. Y aquí tenemos dos fracciones nuevas. 3/6, que es equivalente a 1/2, y 4/6, que es equivalente a 2/3, vamos a ponerlos aquí. Ahora trabajaríamos con estas fracciones, trabajamos con sus equivalentes y vemos que sus equivalentes ya tienen el mismo denominador. Recordad que dos fracciones que son equivalentes, por ejemplo estas dos, se van a representar en la recta exactamente en el mismo punto. Por eso nos da igual trabajar con esta que trabajar con esta, porque estamos hablando al final del mismo punto. Y nos pasa lo mismo con estas dos también. Estas dos fracciones representan el mismo punto en la recta. Por eso vamos a escoger sus equivalentes con el mismo denominador. Porque al tener el mismo denominador, ya solamente nos fijamos en los numeradores para saber cuál es mayor o menor. Entonces vemos que tienen el mismo denominador y los numeradores son diferentes. Y vemos que 4 es mayor que 3. 4 tiene más numerador. Y eso quiere decir que al tener un mayor peso en el numerador, automáticamente toda la fracción va a valer más. Entonces ya sabemos aquí cuál es mayor. 4/6 va a ser mayor que 3/6, o lo que es lo mismo, 3/6 va a ser menor que 4/6. Entonces ahora ya podemos comparar estas dos fracciones, porque estamos comparando sus equivalentes, pero esto nos va a valer lo mismo para las fracciones originales. 3/6 es equivalente a 1/2. Entonces, 1/2 va a ser menor que 2/3. Porque sus equivalentes, el equivalente de 1/2 es menor que el equivalente de 2/3.